Em, Vamos a dar inicio a una exposición de ciencias políticas, em, trabajo video grupal, bueno, donde hablaremos de las ciencias políticas, qué son los subcampos de la ciencia política, eh, y cuáles son los subcampos de la ciencia política. em, Vamos a dar una explicación, perdón, voy a dar una explicación de subcampo de la ciencia política y unos ejemplos de desempeño de los subcampos de la ciencia política. Y por último, unas conclusiones. ¿Qué son los subcampos de la ciencia política? La ciencia política se divide en varios subcampos y ellos a su vez centrados en diferentes aspectos de la política y en la administración. Estas áreas permiten dar un análisis más claro, asertivo. Ellos agrupan temas relacionados de la misma disciplina de forma amplia y significativa. Esto le permite al estudiante especializarse en el área de hacer análisis de forma descriptiva eh, eh, o detallada, perdón. Daremos ejemplos de los subcampos, como por ejemplo, podemos ver la política comparada. Vemos que eh, los expertos politólogos pueden analizar cómo un sistema electoral puede afectar la estabilidad política en el país. Siguiente. Eh, ¿Cuánto y cuáles son los subcampos de la ciencia política? La ciencia política se compone en 8 subcampos. Se dividen en diferentes especialidades. Cada uno se especializa en diferentes aspectos de la política y, y las administraciones de gobierno. ¿Cuántos son los subcampos de la ciencia política? Perdón, ¿cuáles son los subcampos de la ciencia política? Los subcampos son teoría política, política comparada, relaciones internacionales, política pública, método de investigación en las ciencias políticas, política pública, eh, economía política, perdón, y comportamiento político, y por último, administración y políticas públicas. Eh, Explicación de subcampos. A continuación explicaremos los subcampos de cada área o especialización dentro de la misma disciplina donde expone su especialidad y en qué ayudan al desarrollo. Teoría política. Esta ayuda a mejorar y a construir el desarrollo teórico en la ciencia política para poder explicar los funcionamientos de los sistemas políticos y la interacción entre actores de la misma esfera política. Comportamiento político. En este subcampo podemos ver que se refiere a las diversas formas de participación social ciudadana, comunitaria y política, y dentro de estas mismas, la participación electoral que se ha constituido de forma tradicional en la ciencia política. Se refiere a las actitudes, al pensamiento y a las conductas en los procesos políticos. También en el estudio del comportamiento de las dirigencias políticas, actitudes de los legisladores y se beneficia de formación psicología y las ciencias de comportamiento para comprender por qué las personas toman decisiones. Comportamiento político. En este subcampo podemos ver que se refiere a las diversas formas de participación social ciudadana, comunitaria y política dentro de estas mismas, la participación electoral que se ha constituido de forma tradicional en la ciencia política. Se refiere a las actitudes, al pensamiento y a las conductas
En los procesos políticos, también el estudio del comportamiento de las dirigencias políticas, actitudes de los legisladores y se beneficia de forma en la psicología y las ciencias de comportamiento para comprender por qué las personas toman decisiones. Eh, Relaciones internacionales. Las relaciones internacionales es una disciplina que esta se enfoca en el estudio de las interacciones entre países o estados, actores no estatales, organizaciones y uno de los subtemas más relevantes dentro de las relaciones internacionales son la seguridad internacional. Este subcampo se enfoca ampliamente en la estabilidad, la paz y el conflicto y las manifestaciones dentro del orden mundial. Método de investigación en ciencia política. La metodología se, puede ser abordada a través de varias formas o enfoques experimentales, estadísticos, comparados, históricos, administración y política pública. En experimentales, que en el método de experimentales, que a través de experimentos sociales y simuladas que cotejan y ayudan las relaciones de las sociedades. Estadísticas, a través del procesamiento matemático de datos y mensurados, comparados, a través del análisis comparado entre dos o más situaciones que pueden resultar de mucho interés histórico. Esta se centra en la acción desde la perspectiva humana, aunque puede variar. Lo que sí puede unir a los políticos es de la teorización, la crítica y el diagnóstico. Administración y políticas públicas. En esta especialidad se le brinda al estudiante el conocimiento y el diseño de formular métodos para el manejo de recursos públicos. En esta área, los profesionales tienen la capacidad de gestionar con eficacia los trabajos de las instituciones. Eh, Administración y política pública. En este subcampo, algunos ámbitos de interdisciplinaridad y está relacionada con otras disciplinas como la economía, política, el derecho y la sociología. En esta, en ella está, en ella está en todos los ámbitos del Estado. Esta área está vinculada en todas las ciencias existentes. Ella está presente en el Estado, ejemplo, algunas de las materias que operan en los departamentos, ministerios, secretarias. En resumen, esta se encarga de economía política. En este subcampo se especializa en el enfoque de la interacción entre la economía y el sistema político, basándose en los economistas políticos de cómo las decisiones políticas pueden afectar la estabilidad económica, es decir, cuando se crean leyes o formas que puedan alterar en los niveles económicos y las políticas públicas que se implementan para alcanzar como propósito los objetivos económicos. En este subcampo o disciplina contempla diversas teorías económicas, el capitalismo, el socialismo, el comunismo y el fascismo. Conclusiones. Cabe decir que dentro de la disciplina de ciencia política existen otras concepciones del objeto de diversos enfoques teóricos y metodologías que aparentan un desorden o caos disciplinar, pero que a menudo estos diversos enfoques se ha ido orientándose y encontrándose al mismo objeto de la disciplina, ciencias políticas. Es una manera también de conjugar y ordenar los subcampos disciplinares con aportes de otras disciplinas, pero que todos van orientadas al mismo objetivo, teniendo en cuenta que las diversas disciplinaridades son aceptadas. Recalca que es importante que cada disciplina se construya con referentes claros y auténticos.